Paz. La paz porfiriana. Se ha llegado a creer que este fue efectivamente el signo de la era porfírica, pero nada es más extraño a la verdad. En realidad, nunca hubo paz durante el largo periodo de la dictadura, pero eso sí, ¿cuántos crímenes se cometieron en su nombre? Desde el triunfo de Tuxtepec hasta el de la Revolución Maderista, el país estuvo estremecido por una serie de movimientos de mayor o menor importancia. El pueblo ofrecía resistencia al modo de vida que se le trataba de imponer y defendía con su sangre el derecho a vivir en la desorganización conquistada en 1821. Desorden que no era sino una forma anárquica de la libertad. Don Porfirio, educado en ese estilo de vida política, no concebía otro remedio contra el desorden que la dictadura. Y lo grave fue que en ese intento de someter a los profesionales del cuartelazo y de la proclamación de planes de toda índole, acabó también con los derechos legítimos del pueblo. El general Díaz, dijo en un banquete el diputado Alfredo Chavero, ha formado un pedestal de sangre y cañones para levantar sobre él la estatua de la paz. Esa estatua era el símbolo de la era tuxtepecana, pero a pesar del terror impuesto como norma de gobierno, el pueblo no se sometió jamás, no abdicó nunca sus derechos. Casi desde el triunfo de Tuxtepec empezaron las dificultades. En el norte se sublevaron sucesivamente. En 1877, enarbolando la bandera del lerdismo, el coronel Pedro Valdés y el general Mariano Escobedo. El año siguiente se rebeló en Jalapa Lorenzo Hernández, secundado en Tlapacoyan por Javier Espino. El 2 de junio de 1879 se lanzó a la lucha en Tepozotlán el teniente Miguel Negrete, hijo del héroe del 5 de mayo. El movimiento, que se había originado en una proclama subversiva del general Miguel Negrete, tuvo ramificaciones en algunas regiones de los estados de Veracruz y de Puebla. En ese mismo mes, el día 24, se produjo la famosa morición organizada por el general Luis Mier y Terán en Veracruz, en acatamiento al famoso Aniquílalos en caliente. Se produjo por esos mismos días la rebelión del Barco de Guerra Libertad. En 1880 se alzó en armas en Sinaloa el general Jesús Ramírez Terrón, secundado en la sierra por Heraclio Bernal. Siguieron luego los movimientos fracasados del general Trinidad García de la Cadena en Zacatecas en 1886 y el del general Francisco Ruiz Sandoval en la frontera en 1890. Dos años más tarde se producían los sucesos de Tomochi y en 1893 los de Temosachi, que son seguramente los ejemplos más patéticos del sadismo porfiriano. Simultáneamente, el inquieto catarino Erasmo Garza jugaba a las escondidas con las fuerzas militares de México y los Estados Unidos, burlándose de unas y de otras, golpeando con su guerrilla cuando la prensa porfirista lo daba por liquidado. Mientras el norte ardía, en el sur, en Tehuantepec, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, surgían bloques rebeldes. Con el nuevo siglo se iniciaron las actividades de los magonistas, que cubrieron toda la primera década del siglo XX. Fue esta la más sangrienta, la más intranquila, la más porfiriana. El vaso estaba ya por derramarse.
Las acciones populares tenían el arranque de la desesperación. En Cananea y Río Blanco, centenares de obreros fueron inmolados en aras de la paz. Y los movimientos magonistas de Jiménez, Las Vacas, Palomas, Viesca, Acayucan y Valladolid fueron reprimidos brutalmente. En Yucatán, en el Mayo, en el Yaqui, en la Huasteca, donde quiera que había minorías indígenas, la insurgencia era el estado natural. En 1896, los yaquis se apoderaron de la ciudad de Nogales y los totonacas de la de Papantla. Además, en toda la extensión del país, particularmente en las zonas rurales, ocurrían constantemente brotes rebeldes espontáneos, como protestas desbordadas contra los abusos de esa trinidad que ahogaba al pueblo en todas partes: el cacique, el cura y el jefe político. Eran gestos de desesperación que no tendrían trascendencia nacional y que la censura procuraba ocultar a la nación. Caso típico de estas pequeñas rebeliones locales fue el levantamiento de más de 200 hombres en San Mateo Atenco, Estado de México, en abril de 1893. El ayuntamiento del lugar decidió repartir un extenso terreno municipal entre los habitantes del municipio. Para que hubiese equidad en el reparto, se pensó en el cura del lugar como árbitro. Este distribuyó unas cuantas hectáreas entre los ricos y se quedó con la mayor parte, como corresponde a buen repartidor. El pueblo se alzó contra la injusticia y declaró la guerra a la iglesia, a los ricos y al gobierno. Y el gobierno lanzó contra los sublevados una poderosa fuerza de caballería al mando del coronel Juan Vega. La sangre derramada estuvo en este, como en todos los crímenes del porfiriato, en razón directa con el grado de justicia que asistía a los grupos atropellados. Y como este caso, centenares más forman el florilegio de la paz tuxtepecana. No era la paz lo que reinaba en México, era el terror y la morición.